Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, nuevamente para compartir la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a leer en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al 12. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús su fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaba así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amado Dios, gracias Padre, bendito sea tu nombre, gracias porque eres bueno, misericordioso, por ese amor, por esa compasión que tienes, Señor, para todos aquellos, Señor, que están enfermos, que están perdidos, que están pasando necesidades. Siempre tu amor, tu compasión es la misma, Señor. Así como fue en el pasado, es actualmente. Y todo aquel que se acerque a ti con fe, creyendo, tú lo vas a perdonar, lo vas a salvar, lo vas a sanar, Señor. Gracias, Padre bueno, por ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros, para el mundo entero, Señor. En esta noche te pido, amado Dios, que bendigas cada hogar donde esta palabra sea escuchada, y también, Señor bendito, tu paz, tu amor en cada lugar, Señor. Gracias, Padre bueno, todo te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a compartir en esta noche, pues, este pasaje tan hermoso sobre la sanidad de este paralítico. Vemos, hermanos, el título que le he puesto al mensaje son los 4 amigos. El Señor Jesús, desde el principio de su ministerio, hermanos, Él estaba pues interesado en el ser total del hombre, espíritu, alma, cuerpo. Entonces él les enseñaba a perdonar los pecados, los sanaba, porque Él es bueno y misericordioso, porque Él es un Dios maravilloso, un Dios de amor, de perdón, de gozo, de paz. Bueno, en esta oportunidad, hermanos, el Señor Jesús regresaba de su ministerio, prácticamente finalizando el ministerio en Galilea, y entra en Capernaum, donde él habitaba, donde él vivía, y se encontraba, probablemente se cree, en la casa de Pedro. Entonces, hermanos, al enterarse la gente que Jesús estaba en Capernaum, bueno, fue seguramente algo trascendental, que el Señor regresara pues a donde él vivía, y
la gente, las multitudes se juntaron y fueron al lugar donde estaba. Como les decía, probablemente fue la casa de Pedro. Entonces, allí el Señor empezó a enseñarles la palabra. Pero también dice en Mateo y Lucas, pues que en Lucas dice pues que estaban, hermanos, ya estaban allí en primera fila seguramente sentados los escribas, los fariseos. Ellos siempre estaban donde estaba el Señor para encontrar cualquier falla y enrostrarle al Señor. Como siempre, hermanos, Satanás pues tocando los corazones de aquellos que se dejan tocar, que no están con el Señor. Y es así, hermanos, como estaban allí escuchando la palabra y bueno, y la multitud que se juntó en esta oportunidad allí en la puerta. Y vemos, hermanos, que estos 4 amigos parece que no conocían a Jesús. Ellos se unieron por compasión a su prójimo. Era su amigo, era un paralítico. Entonces ellos seguramente se unen los 4 y dicen, bueno, vamos a llevarlo a Jesús. Vamos a llevarlo a Jesús. Qué bueno es, hermanos, que se conozca la palabra. Ellos escucharon a las multitudes seguramente. Cuando llega un personaje a un lugar, oye, ha llegado tal persona y se pasa la voz todos y de esa manera, pues, hermanos, se entera el pueblo, la gente del lugar. Entonces fue así como estos amigos del paralítico se enteran y, como les digo, uniendo esfuerzos, ellos van y le dicen pues al paralítico, ¿sabes? Que ha llegado Jesús. Tal vez el paralítico tampoco conocía a Jesús o tal vez, hermanos, de oídas había escuchado, ya que el Señor, pues, hermanos, cada vez su popularidad iba aumentando. Entonces, estos 4 amigos se esfuerzan para ayudarlo cuando, pues, saben de que él estaba, se averiguan dónde estaba en la casa. Y es así, hermanos, como estos hombres lo llevan, pues, primeramente ellos unen su fe, ellos creen, hermanos, de que el Señor puede hacer el milagro. La Biblia no dice que estas personas conocían a Jesús, no dice. En Mateo, en Marcos, en Lucas no dice, no, que fueron 4 personas que lo llevaron. Entonces, por eso se cree que ellos no conocían a Jesús, pero unieron su fe, creyeron. Y es tan importante, hermanos, tan importante que nosotros creamos, que tengamos fe. La fe, hermanos, sin fe no podemos agradar a Dios, dice la palabra. Entonces es importante, vital, que tengamos fe, que creamos, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, Él todo lo puede hacer, pero sin embargo nosotros dudamos de su poder, empequeñecemos a Dios con nuestra incredulidad. Pero estos hombres tuvieron fe, unieron su fe, hermanos, y se unieron para llevar a este hombre. En Hebreos 2:4, hermanos, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros repartieron el Espíritu Santo según su voluntad. O sea, hermanos, hay que compartir la palabra, hay que compartir, hermanos, que la gente tenga conocimiento
de Dios. No debemos de quedarnos allí callados, sino testificar que tenemos un Dios todopoderoso y que Él puede hacer los milagros de cualquier índole, porque es Dios, hermanos, porque Él es el creador de todo lo que existe en este mundo. Entonces, es importante, hermanos, testificar. Es importante testificar lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que puede hacer, teniendo el conocimiento de la palabra. Por eso hay que tener conocimiento de la palabra. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra, nuestra fe va a crecer, hermanos. Nuestra fe va a crecer. Así como estos hombres se enteraron que Jesús estaba ahí, o sea, tienen conocimiento de Jesús, de la palabra, vamos a decir. Y a través de la palabra tenemos el conocimiento de Jesús, el Evangelio. Entonces, luego ellos tienen fe y llevan, pues, hermanos, a Él. Entonces, primero vemos conocimiento de la palabra, fe, y luego se deciden. La decisión es tan importante, hermanos, tan importante para el arrepentimiento también. Decidirse a hacer algo. Ellos se decidieron a llevar. Quizá ellos pensaron, podremos entrar al lugar, seguramente que hay mucha gente, ya no vamos a hacerlo. Pero no pensaron, hermanos, negativamente, sino positivamente. Tomaron la decisión. Y eso es importante también, hermanos. Muy importante la decisión que se debe de tomar para seguir a Cristo. Para alcanzar, hermanos, las peticiones de nuestro corazón. Porque vemos la acción de ellos inmediatamente. La decisión entonces se deciden los cuatro, bueno, vamos a llevarlo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Ellos, estos enfermos, tenían su colchón allí, porque siempre los ponían a los lugares donde transitaban más personas, más gente, y ahí estaban ellos. Entonces, estos hombres, pues, dicen, bueno, vamos a llevarlo, no importa. Allí pues cada uno carga de un lado y lo vamos a llevar a Jesús. La decisión tan importante. Y luego, hermanos, la acción. Inmediatamente lo cargan, lo llevan. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando llegan pues al lugar, no pueden entrar por la multitud que había, hermanos, a pesar de que era una casa seguramente que tenía ventanas por allí, y el Señor Jesús, hermanos, si podía hablar en el monte y la gente le escuchaba, miles le escuchaban, en la casa también seguro afuera le escuchaban, había multitud también de gente. Entonces, hermanos, ellos llegan y se encuentran con este problema que no podían. La gente estaba tan junta, tan apretada ahí que ellos no podían entrar. Pero no se quedan, hermanos, no se quedan. ¿Y eso qué lecciones que nos dan, hermanos, este milagro? Que no se quedaron con las manos cruzadas y dijeron, bueno, hemos hecho todo lo posible, lo hemos traído, de repente era gordito, pesaba, bueno, era incómodo porque se podía caer trayéndolo en el colchón, agarrado de una punta cada uno. Bueno, pero no podemos entrar. Mira, amigo, te hemos traído, hemos querido que el Señor te vea, que el Señor te sane, pero lamentablemente no podemos entrar. Pero ellos no dijeron eso, hermanos, no se quedaron en eso, sino que ellos dijeron, no, ¿cómo podemos hacer? Dice que las casas de Oriente, hermanos, tiene el techo arriba, la terraza era plana, y siempre en las casas había una escalera que se podía subir a esa terraza. Entonces, inmediatamente ellos, miren, hermanos, de repente era una escalerita, pues, angosta, no sabemos, porque generalmente ahí pues descansaban, conversaban, guardaban sus cosas en la terraza de la casa,
Y estos señores, pues, miren, esa amistad, qué bonito, hermanos, para destacar la amistad de estos amigos. La amistad debe ser sincera. Y es así, hermanos, pues, como ellos dicen, no, vamos a subir y lo vamos a bajar por el techo. Todo lo que tuvieron que hacer, hermanos, se buscaron soga para poder, hermanos, bajarlo. Lo tuvieron que amarrar de las 4 puntas del colchón y por una soga bajarlo donde estaba el Señor. Entonces, hermanos, vemos cómo el trabajo que tuvieron, pero no les interesó nada, hermanos, sino que ellos lo hacían porque amaban a su prójimo, amaban a su amigo, querían verlo con salud. Entonces, hermanos, tan importante que es poder testificar del Señor, lo que Él puede hacer, lo que Él hace, Él todo lo puede. Luego, hermanos, tener fe, compartir. Dios te puede sanar, Dios puede sanarte si tienes fe, si crees. Cuando el Señor, hermanos, cuando Él ha hecho milagros sanando a los enfermos, muchos, o actualmente podemos ver que la mayoría de gente que se acercaba al Señor no creía. Por eso el Señor a veces trataba con ellos antes para que avive esa fe, para que crezca esa fe incipiente. Actualmente, hermanos, los milagros que vemos, también hay pastores que tienen el don de sanidad y la fe es de ellos, no del que viene, porque el que viene con esperanza, no con fe. Bueno, algunos vendrán con fe, pero la mayoría, voy de repente me sana. Es la esperanza que ellos tienen de que tal vez viniendo a una campaña de sanidad van a sanar. Pero ¿quién es el que tiene la fe? El que va a poner las manos, el pastor. Como, con un ejemplo, los apóstoles, Pedro y Juan, cuando en la puerta, una de las puertas del templo, de la puerta de la Hermosa, estaba pues el paralítico también. Él esperaba que le den dinero. Él no estaba esperando, hermanos, la sanidad de su cuerpo. Él estaba esperando que una ofrenda, que le den, pues, hermanos, una ayuda económica. Entonces, ¿de quién fue la fe? Fue la fe de Pedro y Juan, que le impartieron fe al enfermo, al paralítico, para que se parara. Entonces, es importante que nosotros como cristianos conozcan la palabra, tengamos fe, compartamos esa fe para que el enfermo también tenga fe, de que cambie su esperanza por fe, porque a veces tal vez me sanará. Aún creyentes, hermanos, aún creyentes dicen, no, pero mejor voy al médico más rápido. El Señor también ha puesto a los médicos para que vayamos, pero dejamos al Señor que Él quiere hacer la obra en nosotros. Pero preferimos ir al médico y no dejamos que el Señor manifieste su poder, porque los milagros, hermanos, con los milagros se glorificaba a Dios y se creía más en Dios en ese tiempo. Cuando había un milagro se glorificaba a Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros pues no nos quedemos con los brazos cruzados, como se dice, sino es importante testificar, que tengan conocimiento de la palabra, que tengan conocimiento lo que Dios puede hacer, y con nuestra fe, unir nuestra fe con la persona enferma para llevarla a los pies del Señor. Y luego, hermanos, bueno, ¿sabes qué puede decir? No, si esa persona está incapacitada, si no puede, estos
amigos tomaron la decisión, lo vamos a llevar. No importa, vamos a perder nuestro tiempo, no vamos a ir a trabajar, pero queremos que qué amor filial, qué amor al prójimo, hermanos, que muchas veces nos falta a nosotros. Dejamos que muchas personas pasen necesidad o dentro de los mismos creyentes de la misma iglesia, hermanos. Somos a veces indiferentes ante las necesidades de muchos. Pero ellos tomaron la decisión. Y eso es lo que como creyentes tenemos que tomar la decisión, hermanos, también de ayudar al prójimo. Si está enfermo, pues vamos a ayudarle, vamos a llevarlo a los pies del Señor. Yo no puedo ir, a veces su situación económica no les permite, pues tomando la decisión y pagarle su pasaje, llevarlo. El Señor, hermanos, devuelve. Cuando nosotros invertimos en la obra, Él devuelve, dice, con creces, con medida apretada. Nos devuelve, hermanos, lo que nosotros podemos aportar para la obra del Señor. Entonces, es importante, hermanos, cómo estos hombres se unieron para ayudar al amigo, para que el amigo tenga salud, para que sea perdonado sus pecados. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Si estos 4 amigos no eran salvos, también se han salvado, hermanos. El Señor ha visto su fe y también les ha perdonado seguramente. Entonces, hermanos, cuando ellos se deciden y la acción, pues, de romper el techo, era, pues, hermanos, un techo siempre, dicen que en esos tiempos eran techos así, que tenían maderas, o sea, tablones de madera y bueno, estaban revestidos seguramente con algún material, no sería cemento, no sé, pero el hecho es, hermanos, de que ese techo lo rompieron, hicieron un boquete, un agujero, y amarran las puntas para que él no pueda con soga y así deslizan la soga, hermanos, y para que llegue a los pies del Señor. Qué hermosa acción, hermanos, de estos amigos. Y eso que tenemos que aprender también nosotros. Y cuando llega, hermanos, como dice, pues, hermanos, ya la palabra, como dice, cuando él llega, donde está el Señor, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor siempre, hermanos, perdonaba los pecados, los salvaba, quiere decir, los salvaba antes de sanarlos, porque Él buscaba la salvación. Él vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Por eso es, hermanos, de que Él le dice, pues, de esa manera: hijo. Qué precioso, hermano, qué palabra tan dulce, tan compasiva, tan amorosa del Señor. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que, como le decía, pues, hermanos, estaban allí sentados algunos, dice, de los escribas, los fariseos, y estas personas, hermanos, los escribas, pues, hermanos, eran los doctores de la ley. Ellos se creían superiores y ya tenían celo, tenían envidia, que la gente estaba siguiendo al Señor. Ya no eran poca gente, eran multitudes que le seguían. Y ellos, pues, querían de cualquier forma que hacerlo quedar mal al Señor, encontrar un error para señalarle, pero no lo pudieron hacer porque nunca el Señor sabía lo que ellos pensaban. Y estaban ahí, dice, y cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así?
blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, cuando la primera parte, blasfemias, dice, pero la segunda parte del texto que dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Tenían razón. Los judíos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Entonces, como ellos no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, entonces ellos piensan y dicen, pues ¿cómo? Está cometiendo una blasfemia porque Él es un hombre y no puede perdonar pecados. Porque por su incredulidad, ellos no creían, ellos sabían, ellos como escribas, como doctores de la ley, todavía estaban mejor informados que iba a venir un Mesías. Ellos sabían, pero su incredulidad hizo, pues, hermanos, que cavilaran y que durante todo el ministerio del Señor, y es más, hasta el último, lo mandan a la cruz. Entonces, vemos la incredulidad, hermanos, cómo puede dañar la vida cuando el corazón se pone más duro, porque vamos por otro rumbo, por otro camino, buscando satisfacer, hermanos, nuestros deseos, la carne, y considerar que lo que nosotros pensamos, eso es lo bueno. Pero, hermanos, no es así. Tenemos que tener conocimiento de la palabra, tener fe y buscar al único que puede darnos la salvación, la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Entonces, Él dice, conociendo a Jesús, el Señor conocía, hermanos, el pensamiento de ellos, y entonces allí, hermanos, porque les dice, y conociendo a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, el Hijo del Hombre. El Señor siempre se autodenominó como Hijo del Hombre. Y le dice, pues, hermanos, les dice que Él tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. Y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Miren, hermanos, el Señor hasta el último, durante todo su ministerio también, Él vino para salvar a sus enemigos, que eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos ellos. La élite de la religión judía. Entonces, sin embargo, hermanos, Él los amaba también, era su pueblo. Y Él les dice, para que entendieran que el Hijo del Hombre también, como en Ezequiel, Hijo de hombre decía, ya debían recordar eso. Pero sin embargo, hermanos, ellos para nada, para ellos era un hombre cualquiera, no era Dios. Y al ver que Él decía así, podían ellos haber cambiado de actitud o haber pensado, decir, bueno, estaremos equivocados, estaremos en un error, y pedir a Dios que les abra su entendimiento para que puedan entender. Pero no, fueron muy reacios, hermanos, muy rebeldes a recibir al Señor. Y es así como el Señor pues le dice, levántate, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Miren, hermanos, el hombre también tuvo fe. El hombre, viendo la fe de sus amigos, él también, hermanos, tuvo fe. Y cuando el Señor le dice, levántate,
Él tampoco no dice, no, no puedo levantarme, cuántos años habrá estado enfermo, no tiene fuerzas, pero sin embargo él se levanta. Porque la palabra de Dios lo fortaleció, hermanos, sus piernas, todo su cuerpo, y él pudo levantarse y tomar su lecho y salir en medio de la gente. Esa gente que no lo dejó entrar, esa gente le abrió la salida para que él pueda salir. Hermanos, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, hermanos. Tiene poder, puede hacer todo, hermanos, porque es Dios. Y esto tenemos que creer, hermanos. Este milagro, un milagro tan hermoso, hermanos, porque entra ahí la amistad al prójimo, el amor al prójimo, esa amistad sincera, leal, de querer lo bueno, para no ser egoísta, no ser una persona, pues hermanos, indiferente ante las necesidades de los demás. Nos deja tantas lecciones, hermanos. Entonces, la gente al ver todo esto dice, glorificaron a Dios, creyeron, menos los escribas, los fariseos, los que estaban ahí dentro, porque ellos cuestionaron al Señor, diciendo, ¿quién es para que pueda perdonar pecados? Solo Dios. Bueno, tenían razón en esa medida, solo Dios puede perdonar pecados, pero no reconocían que Jesús era Dios. Entonces, hermanos, este milagro es hermoso, es un milagro pues maravilloso, y como decíamos, hermanos, incidiendo en lo mismo, que es importante, hermanos, testificar, que tengan conocimiento. Pero si nosotros no tenemos conocimiento, en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para compartirla, para compartir el Evangelio. Tenemos que tener fe para decir, Dios te va a hacer esto, porque lo puede hacer si tienes fe. También, hermanos, tomar la decisión de predicar, de compartir. Y, como les decía, pues si tenemos oportunidad hay que llevarlo a la campaña, llevarlo a la iglesia, no quedarnos, hermanos. Y también, hermanos, decíamos la acción. Y finalmente, hermanos, el milagro, el amor del Señor, ese amor tan grande, tan profundo, tan alto, hermanos, esa compasión que el Señor tuvo por los enfermos, por los desvalidos y por todos, y por todo el mundo, porque Él murió por todo el mundo. Entonces, hermanos, vemos cómo lo sana a este paralítico, y como les decía, yo creo que esos 4 amigos, si es que no creyeron en Cristo, ellos también fueron salvos, porque tuvieron fe y llevaron pues a su amigo. Nos deja lecciones profundas, muy marcadas, para que nosotros también, hermanos, aprendamos a hacer lo mismo, que tengamos amor por nuestro prójimo, que acudamos a Jesús, porque Él es el único que puede solucionar los problemas. Y también, hermanos, seguramente estos 4 amigos tan dedicados al enfermo y que rompieron el techo, tuvieron que pagar el techo. Seguramente, hermanos, tuvieron pues que buscar una persona que arregle el techo. Miren, hermanos, hasta dónde, porque no lo iban a dejar así, no era su propiedad. Entonces aportaron, hermanos, también económicamente. Entonces no seamos mezquinos, hermanos. Si podemos ayudar económicamente, como les decía, llevarlo, si hay a la iglesia, dicen, no puedo ir lejos, no tengo para el pasaje, bueno, pues ayudémosles, hermanos. Pero trabajemos para el Señor, sirvamos al Señor, hermanos, testificando lo que hace el Señor. Prediquemos el Evangelio a nuestra manera. El Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos pone la palabra y podemos evangelizar, pero tengamos fe, seamos decididos, y la acción, el trabajo, y Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos va a ayudar grandemente, porque si lo hacemos con fe, con amor a nuestro prójimo y por amor al Señor,
Él va a hacer la obra como lo hizo con este hombre. Es importante, hermanos, que tomemos en cuenta conocimiento de la palabra, fe, decisión y acción. Así también el pecador tiene que escuchar la palabra, tener fe, creer en el sacrificio de Cristo, decidirse a entregarle su vida y luego arrodillarse y recibir a Cristo como su Salvador, y va a alcanzar el perdón y la vida eterna. Y si, hermano, no estás por los caminos de Dios, te invito para que te arrepientas y estos 4 pasos los des, y vas a tener nuevamente una comunión con Dios. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene ya. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima.